Creo que cualquier persona que me conozca en vida real sabrá cuánto adoro Liz. Que el anillo, tatú, collar o reme o póster, fondo de pantalla, playlists, etc. Todo es referencia, todo me hace recordar. Pero ¿por qué? ¿Por qué tan fan, tanta obsesión? Porque si comparamos con otros videojuegos, hay muchos que lo superan en gráficos, dinámicas y mecánicas de juego, historia y guión, en construcción de personajes, arcos y episodios. Pero el sentimiento que generó, no solo a mí, sino a miles y millones, ese sentimiento fue único y no lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y acá, ahora mismo, cuando sea que escuches esto, vamos a analizar a fondo esta particularidad que trajo toda esta popularidad y éxito, que aún sigue sensibilizando nuestros corazones, incluso si las últimas entregas vayan decayendo o si ahora parece que lo único que quieren es seguir generando plata en vez de hacer algo que esté a la altura de nuestras expectativas. Hoy te traigo el éxito de Life is Strange y sus sentimientos. Pero primero que nada, buenos días, tardes o noches, o madrugadas. Soy Marte y este es mi canal donde subo análisis, la mayoría con perspectiva LGBTIQ+, de las obras que amo. Estudio artes audiovisuales desde ya hace unos años, en claramente Argentina, papá. Estoy acostumbrada a usar el lenguaje inclusivo y si eso te molesta, puedes simplemente cerrar el video e ir a uno que te agrade más. Cualquier opinión es más que bienvenida en los comentarios respecto a lo que sea, incluso sugerencias, críticas, eso también. Mientras se traten todos con respeto, todo perfecto. Bueno, ahora sí, empecemos. Empecemos desde el inicio, como todos mis demás videos. ¿Qué es Life is Strange? Pero, ¿cómo? ¿Cómo no vas a saber qué carajo es Life is Strange? Bueno, no pasa nada. No pasa una. Acá estamos para eso. Les hago un mini resumen. Liz, la abreviatura, es el nombre de la franquicia de los actualmente 5 juegos que existen, creados por la compañía francesa de Don't Nod, creadora también de Remember Me y Tell Me Why, a quien le dedicamos un hermoso video por si quieren ir a chequear qué onda, y distribuidos por la empresa japonesa Square Enix, conocida por otros juegos como Final Fantasy o Dragon Quest. Liz pertenece al género de aventura gráfica. Todos están narrados en tercera persona y las acciones que el jugador, jugadora elija tomar afectarán al futuro de la historia. Ponele. El primer juego salió allá por el 2015, el 30 de octubre para ser más exactos, fecha en la que transcurre la historia ficticia. Historia que tiene como personaje principal a Max Scofield, un estudiante de la secundaria de Artes y Ciencias Blackwell, ubicada en Arcadia Bay, un pueblito del estado de Oregon, Estados Unidos. Tras 5 años de marcharse allí, decide volver atraída por el nuevo profesor de fotografía, Mark Jefferson, especialización a la que ella planea dedicarse. Es en su transcurso escolar donde descubre que tiene el poder de rebobinar en el tiempo, luego de reencontrarse, presenciar y salvar de la muerte a su mejor amiga de la infancia, Chloe Price. Juntas emprenden una investigación para encontrarle razón a sus poderes, pero usándolo también para la búsqueda de la chica desaparecida del pueblo, ex y mejor amiga de Chloe, Rachel Amber, y a la vez intentar salvar el destino de Arcadia Bay de las caóticas premoniciones que Max tiene, en donde un tornado la destruye por completo, ya que estas 3 cosas parecen estar conectadas. So what do you want? You don't know who the fuck I am! What are you doing? Get that gun away from me, psycho! No!
My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After 5 years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe. Home, shit, home. Let's dance! Or take my picture with your new camera. Come on, rock out, girl! Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit. Talk to me, Max. Oh, no! I discovered I could reverse time. Max, start from the beginning. Los demás juegos tratan sobre el pasado de Chloe y cómo empezó a amigar con Rachel. Holy shit. Right? Dos personajes nuevos, hermanos, el mayor que mientras cuida al menor que posee el superpoder de la telequinesis, escapan de la policía y se pegan alto viaje por todo el país. Daniel, no fucking way. Otro especial sobre un amigo de uno de ellos, los hermanos. Y por último, un personaje nuevo, una piba que tiene, según Wikipedia, porque no sabía cómo decirlo, empatía psíquica, o sea, puede leer y sentir las emociones que a los demás les sucede. But if I use my power, I can reveal their secrets. I can see inside their heart, but at what cost? I know who you are. I see the truth about you. I've seen the worst parts of you. I'm not giving up. Not ever. Bueno, pero nosotros nos vamos a quedar principalmente con el juego número 1, el original, el que creó a uno de los fandoms más grandes y apasionados, el que dio pie a todo tipo de teorías, fanarts, cosplays, cortos, animaciones, de todo. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Pero, ¿cómo surgió todo esto? ¿Los creadores tenían idea de que les haría ganar 7 premios y una fanbase enorme alrededor de todo el mundo? Retrocedamos en el tiempo. En principio yo creo que no, porque... Whoa, is that all? Jefferson already no tenían el presupuesto suficiente para hacer que, por ejemplo, las animaciones de los labios de los personajes al hablar coincidiera con sus diálogos y reutilizaban plano tras plano, animación tras animación. Incluso se les filtraban los capítulos y la gente los jugaba ilegalmente. Vamos a hacer un recorrido por cada cosita que resalta del juego y lo hace tan especial, generándonos a todos ese cariño tan único, ese amor, esa emoción por volver una y otra vez a revivir la historia, a continuarla. Ese sentimiento que es como una tristeza alegre o una alegría triste. Es nostalgia, es esa sensación de hogar. En la descripción de la página oficial dice: da igual las decisiones que tomes, la experiencia permanecerá contigo para siempre. Esto es los sentimientos de Life is Strange. Empecemos por los temas o elementos que usa. Tenemos el elemento del misterio. La trama, en el primero, gira en torno y está basado en el efecto mariposa. Esto ya comienza generando una impresión mística a la historia, además de que en cada juego el poder sobrenatural se debe mantener en secreto de la sociedad. El efecto mariposa proviene de la teoría del caos.
brevemente explicada, un señor matemático y meteorólogo apellidazado Lawrence explicó que si en dos situaciones casi iguales, donde hay una mariposa aleteando en una y en la otra no, esto podría generar un tornado a gran distancia en una de las situaciones, pero en la otra nada. Si bien esto no es magia, sino una teoría física, no se puede evitar relacionar con el destino y pensamientos existenciales. El primer juego, sobre todo, tiene muchas otras referencias científicas, que si bien no las voy a explicar todas porque existe Google si lo quieren, las voy a mencionar. Estas son la paradoja del viaje en el tiempo, claro, las leyes de la termodinámica, la teoría del multiverso, las leyes del movimiento de Newton, el entrelazamiento cuántico, el gato de Schrödinger, atractores extraños, el turismo en el tiempo y la teoría del agujero de gusano. Además también de tener presente los espíritus animales. Problemáticas adolescentes. Las tramas hablan sobre el descubrimiento de la sexualidad, la búsqueda de la popularidad, las presiones sociales, los hobbies y las pasiones, la búsqueda del propósito de la vida y esas cuestiones filosóficas. También tocan temas como el acoso escolar, el abuso sexual, la depresión y el suicidio, las drogas, el uso de armas, las familias disfuncionales o no típicas y el racismo. El juego intenta hacer un reflejo lo más claro posible de la realidad, pero sin dejar de lado esa chispa del misterio sobrenatural y ciencia ficción. El director artístico dijo que al escribir el primer episodio del primer juego, crearon los arquetipos conocidos en las historias de drama adolescente, pero para luego ir desarrollándoles y darles un trasfondo. Además, los personajes en su mayoría son fáciles de caer bien y conectar, sentirse identificados por algún lado, ya que simplemente son jóvenes intentando encontrar las formas de vivir lo más en paz que puedan en las circunstancias caóticas con las que les toca lidiar y aprender más rápido a crecer y ser responsables, a la vez que todavía enfrentan los conflictos de la vida joven adulta. Esto y la inclusión que todavía mantiene lo hicieron resaltar desde el lado de la construcción narrativa y guión. Why do we celebrate? Why is it so important? For generations, we have had to live in hiding or reject who we are in order to protect ourselves. To this day, queer people live in fear. That is why we celebrate, to show the world that we exist and that we are not ashamed. We are proud. Los dos directores, Raúl Barbet y Michael Koch, en el video de los comentarios de los directores, dijeron que el juego no trataba sobre la ciencia ficción, sino sobre sus personajes. Inspiración. Los creadores fueron confirmando en comentarios o publicaciones en redes sociales algunas de las influencias, inspiraciones o referencias que tomó o recreó el juego. De películas como Stand By Me, The Butterfly Effect, The Girl with the Dragon Tattoo, Hard Candy, Mulholland Drive, Donnie Darko. Series como Twin Peaks, Buffy the Vampire Slayer, Daria, y libros como The Catcher in the Rye, las obras de Stephen King, o novelas gráficas como Blue is the Warmest Color. También al parecer la mercancía que vende este tipo llamado Dan Golden. Episodios. También el hecho de que la historia esté dividida por episodios que van siendo publicados cada cierto tiempo, además de alargar la espera y generar expectativas en los fans, les daba a la historia un transcurso cada vez con cada uno un poco más oscuro y profundo que el anterior, hasta llegar al terrible o no final que te haya tocado. Hay una cosa sobre el menú que dijeron los creadores, es que representaba esos cambios de acciones que ya no podían deshacerse o volver atrás. Detalles de la dirección de arte, locaciones y ambientes. Los jugadores tienen la posibilidad de explorar distintos espacios, cada uno muy desarrollado, lleno de objetos o detalles que observar, cada uno aportando un poquitito más de información. Estos lugares pueden generarle al personaje principal un momento de calma, como se llama, un momento de introspección y quietud, donde se sienta a reflexionar sobre lo que tenga en mente y lo que esté sucediendo. Usamos este tipo de ambiente para los jugadores
como dijeron los creadores, que le gusta tomarse su tiempo solamente para hablar con los demás personajes y mirar alrededor. Realmente le da un tipo de presencia a Max y a su mundo. El aspecto importante del juego realmente es dar algún tipo de premio para los jugadores que quiere tomarse su tiempo. Con este tipo de secuencias, por ejemplo, damos lo que nosotros llamamos un tipo de premio, pero de hecho es solo un nuevo elemento del juego. Por ejemplo, aquí tendrás una nueva capa de música, puedes oír una nueva capa de música, tendrás todos esos ángulos de cámara que no podés tener en la forma de jugar clásica. Además, Liz se caracteriza por darle tiempo en pantalla a mostrar la belleza no solo de la naturaleza, sino de cada espacio que pueda llamarse como hogar, o propio, especial, como lo es por ejemplo el basurero para Chloe, donde ella va cuando necesita escapar un rato de su vida y sus problemas, de los demás, o de ella misma y su mente. En donde, según los creadores, allí el primer elemento que resalta de todos los que hay es el ambiente. Estos ambientes son su universo, de los personajes. Todo en ellos debería describirles y decir por qué son así y hablar un poco más de ellos y su pasado. Una de las cosas más importantes para los creadores, como comentaron, fue que fuera un juego calmo con el sentimiento de poder tomarte tu tiempo, desde el inicio, desde el menú, que quisieron transmitir paz y comodidad. A lot of what we did in the whole game with the environmental storytelling can be seen here because there is a lot of everything that we really like to do, to tell with the environment. It's a good way of course, to show more to the player. So it's also to give rewards to the player who want to know more about the characters and who is curious, because you can do this whole scene without looking at every detail. It's beautiful. Pretty amazing, huh? It's so quiet and primordial out here. I always feel like the forest is whispering to me. Like Arcadia Bay is trying to tell me something. This place is great for inspiration. These redwoods, the fog, the ocean. Smells like hope and freedom.
to stay conscious, I will try. Looking sick, Max? A couple tats, some piercings, and we'll make a thrasher out of you yet. Ready for the mosh pit, Shaka Bra? Maybe not. Vestuario. La elección de vestuario, maquillaje y peinado para cada personaje es una de sus formas de expresión. Lo que les describe, les agrega personalidad o hasta la cambia. Rachel! Whatever the fuck. Oh, look! Max Amber! Nice outfit. Es con lo primero que les identificamos. Chloe, la punk azul. John, el furrón latino. Alex. Holy shit, you own a skirt? Y como ya sabemos cuánto tiempo le aplican a los detalles, los creadores, el vestuario no podía quedarse atrás con sus referencias. Por ejemplo, en el primer juego, Max tiene una remera con una acherontia, si es que lo pronuncié bien, una mariposa que parece tener una calavera, representando esta un mal augurio y una metáfora del efecto mariposa, claro. Pero también pudiendo representar a Chloe, ya que ella se asocia con dos cosas, las mariposas por un lado, porque se dice que esa azul que aparece por ahí es su espíritu, y la calavera. La prenda característica de Chloe es su musculosa de calavera punk. O sea, toda la idea de muerte y cómo todo su personaje está conectada a ella, o sea, su destino. Hablando de esto, las 3 balas que ella lleva de colgante representan las 3 veces oficiales que ella muere, y Max la salva. Chloe también es vista al final con una serpiente que se come su propia cola. Esto se llama Uroboro, y es un símbolo mitológico que representa tanto el ciclo de las cosas como el esfuerzo eterno y el esfuerzo inútil. De nuevo, ambas chicas luchan contra el destino de la muerte de Chloe, que se repite una y otra vez, al igual que la muerte de Rachel o el del pueblo por el tornado. En las historias ficticias, una sola prenda de ropa puede ser característica de un personaje, como lo es la camisa roja a cuadros de Rachel. Cuando se la ve en alguna foto a Chloe llevándola, podemos ubicar que estuvieron juntas en ese momento, o que ya eran cercanas como para prestarse ropa. Hablando de ellas, es probable que Chloe haya elegido teñirse de turquesa también por su cercanía a Rachel, ya que su prenda más característica en Before the Storm es, en vez de la camisa, su arito o pendiente de pluma turquesa. Hey, Junkyard Queen, where are you at? Hey, holy shit, your hair, it's so Badass. I was gonna say hot. Ahora que mencionamos a Rachel, quiero decir también que ella tiene un tatuaje de un dragón. Los dragones representan la reputación, la fuerza y el poder, el deseo y la pasión sexual, y también la longevidad y la guía, equilibrio y magia. Todas cosas que representan su figura más que bien. Pausa. Y un comentario más oscuro, pero está confirmado que esta camisa que aparece acá en el basurero donde Rachel está enterrada, le pertenece a ella. Así que sí, el vestuario es más que importante para reconocer a nuestros personajes. Concept art. El arte conceptual son representaciones visuales, creaciones de los desarrolladores a cargo, para darle un primer vistazo al look y sentimiento de su proyecto. Son dibujos, ilustraciones y diseños que se usan de guía para luego ir evolucionando en el producto final. Les dejo mis favoritos de este juego porque simplemente son preciosos y quiero que los vean.
Más detalles. Los creadores comentaron que cada objeto presente tiene su propia historia. A ellos les encanta dejar lo que se llama Easter eggs. Por eso, Internet está lleno de curiosidades o detalles, a veces medio oscuros, otros graciosos o interesantes, que aunque no sean vitales para la trama, al fan le encanta conocerlos. Un ejemplo de su primera historia es que había un link en su universo de un video escandaloso de uno de los personajes por el que sufre acoso escolar, haciéndola llevar al suicidio. Este link, en su momento, se podía entrar en la vida real y leer: echa un vistazo al registro de la lengua de Kate y Kate en la fiesta del Club Vortex, y luego el video eliminado ahí abajo, ya que el personaje de Victoria, la mala y popular de la clase, lo bajó de internet luego del momento fuerte de Kate. Si bien esto no se menciona en ningún momento del juego, hay muchos detalles así. Otro ejemplo es que al final de todo el juego, en vez de gracias por jugar, aparece un gracias por llorar. Sí. Los creadores dijeron: no es solamente para tener diversión, siempre se trata de encontrar estos pequeños detalles y elementos que traerán más a los personajes y cómo les definimos sin a veces decir demasiado. Estética. Paleta de colores. El color con el que primero se asocia a Liz es el dorado, o mejor dicho, ese hermoso color que se genera en la Golden Hour o hora dorada, durante el atardecer, ya que este está muy presente durante cada juego. Siempre se lo puede ver iluminando las caras de los personajes, las habitaciones o los árboles del bosque, resaltando la belleza de ese mundo, pero recordándonos también la belleza del nuestro propio. Por lo general, la paleta de colores utilizada que resalta en este universo son los colores cálidos, como podemos ver. Todo esto genera ese ambiente de comodidad, de hogar, como mencionamos antes, de tranquilidad y paz mental, de armonía y orden. Los colores cálidos transmiten también entusiasmo, alegría y cercanía. Son enérgicos y estimulan los sentidos. Nuevamente, como dijimos, generan vitalidad y seguridad. El dorado está asociado con el bienestar, la acción, la fuerza y los estímulos. El naranja, por su parte, se asocia con el espíritu confiado, entusiasmado e independiente. El amarillo con la energía, felicidad y acción. El rojo con la valentía, el amor, la pasión, la fuerza, crecimiento e iniciativa. El marrón con lo acogedor, el carácter, solidez y la comodidad. Y por último, el verde con la frescura, el crecimiento, la renovación y la esperanza. Y también transmite serenidad, calma y paz. Estilo de dibujos y gráficos. En su original, antes de lanzar el juego número 2, con unos gráficos mejorados y distintos, el primer juego tenía un estilo de dibujo pintado a mano, una textura de pintura o cómic que la hacían única. Los creadores comentaron que al menos en un inicio no querían que su juego se viera con un estilo realista, por eso cada textura fue pintada a mano para dar este sentimiento impresionista, y que por ejemplo en la locación de basurero de Chloe le pusieron muchas ganas a la iluminación y la atmósfera, así capturaban perfectamente el ambiente de montaña, con los colores fríos y la niebla, pero con un pequeño calentito solcito que traen sentimientos suaves y cálidos. Now that we got that mushy shit out of the way, I feel like stage diving. Let's thrash this place. Sonido. El sonido en los videojuegos es una de sus partes más importantes, y Life is Strange, que casi que parecen películas, sus bellas imágenes sin sonido no serían nada. Desde los sonidos de ambiente, los diálogos de los actores,
Well, my step-douche has a boatload of tools. Maybe you could fix it at my place. You need very specific tiny tools. Nerd alert. Hasta las canciones que generan momentos como este. El juego cuenta con su banda sonora, con influencias indie folk. Tiene por su lado su soundtrack original, canciones instrumentales presentes en los títulos o menú, por ejemplo. O este bello álbum de la banda Dogger, creada especialmente para la precuela. Por favor, escúchenlo, es precioso. Mi favorito. O si no, canciones tomadas prestado por otros artistas, como por ejemplo Además, estas canciones fueron elegidas especialmente no solo para coincidir con la vibra de la escena o secuencia, sino por las letras, ya que estas describen lo que sucede dentro de las mentes de los personajes sin necesidad de diálogos. La elección de banda sonora en el primer juego fue fuertemente influenciada por la del show de TV Friday Night Lights, y cada entrega tiene su propio soundtrack que coincide y ayuda con las emociones que transmite cada juego, pero también describe a los personajes un poco más. Al igual que la elección de prendas y estilos para usar, también nos representa la música y géneros que escuchamos. Por otro lado, algunas curiosidades que pude notar son que, por ejemplo, en la canción The Storm, increíble soundtrack original por Jonathan Morali, por cierto, se puede escuchar de fondo la música de elección que suena cuando debemos tomar una elección importante, lo que significa que cada vez que Max toma una decisión está grabando la tormenta que ella misma causó. Es como un ruido blanco que arranca con un sonido agudo que está en reverso y empieza a crecer, agregando un sonido bien grave, sin más información, con una nota con pequeñas variaciones, pero constante, sin cambiar, que parece dejarte en espera. En Timeless, desde el primer instante, el ritmo marcado y apresurado, el sonido agudo de un sintetizador tocando un obstinato, los podríamos asociar al sonido de las ruedas del tren acercándose y la señal auditiva del paso a nivel que avisa que viene un tren, además de algunos ruidos con efecto y delay, le agregan un efecto de máquina que podríamos asociar con la locomotora. Sin mencionar, obvio, el estado de ansiedad tremendo en el que te pone, ya que se escucha en el momento del juego donde hay que salvar a Chloe de... Otro detalle es que en la canción Kate se escucha apenitas un efecto de sonido de ciudad a lo lejos y al fondo una ambulancia que suena en loop, que dura unos segundos y rebobina, vuelve a empezar. También hay ruidos disonantes y un colchón de sonido grave de fondo, y sonidos que entran y salen. Todo esto parece llevar la canción hacia un lado, pero sin terminar de desarrollarse, generando así una cierta incoherencia, y el efecto de como estar drogado bajo el agua, ahogado en depresión o dentro de una pesadilla, sin armonía.
Max, I'm in a nightmare and I can't wake up unless I put myself to sleep. Sabemos que Kate está deprimida y Turn your life on the flip of this coin. And promise me. en general podemos decir que todas las canciones de todos los juegos siempre arrancan de menor intensidad a mayor, pero sin explotar nunca. Tienen un ritmo constante, tienen ese mismo mood que transmite calma y sentimiento nostálgico y que enlaza cada historia en el mismo universo. Por último, una curiosidad es que al rebobinar se escucha este sonido particular, junto a unas voces que si las damos vuelta, nos damos cuenta que son diálogos que aún no han sucedido. I actually did it. I see you, Max Caulfield. Okay, slow down. Nada, hasta ese detalle le metieron. Mientras iba descargando todo el material para este video, leí un comentario que decía: este juego me arruinó la vida de la mejor forma posible. Y creo que esa simple frase lo resume y describe todo exactamente. Cómo nos afectó de igual forma a todos. Este juego te hace apreciar la vida, la belleza que aún existe, a pesar de todas las cosas negativas y oscuras que nos rodean. Esa belleza por la que vale la pena seguir luchando, seguir cada día. Esa belleza que está presente incluso en los pequeños y simples detalles del día a día. Y vos, si lo jugaste o conoces, ¿qué te generó en su momento? ¿Qué te hace sentir ahora? ¿Qué te parece? ¿Cuáles son tus opiniones? Bueno, hasta el próximo video. Hasta la vista, baby. To all of you, American girls in the movies, no one can tell where your heart is. American girls like to... Wowzer. 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 Wowzer.